Continuamos, amigas y amigos. Miren, está en marcha la segunda audiencia del caso Brazalete Blanco. Y está en marcha un testimonio que para la primera audiencia abrió las puertas a la necesidad de todos nosotros demandar justicia, no solamente en el proceso de depuración del aparato dentro de Venezuela, sino justicia también internacional. El por qué ese clamor no puede cejar de su presencia en el ambiente, lo voy a colocar en la boca de Alfredo Romero, coordinador del Foro Penal, quien estuvo en una audiencia especial en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por el caso de la masacre del Junquito, donde murieron el inspector Oscar Pérez y su equipo de colaboradores, masacrados después de que habían rendido su posición en aquel chalet del Junquito, ¿recuerdan? ¿Quién estuvo comandando esas acciones? Alexander Granco Arteaga. Luego, ¿sobre quién testifican en el caso de Brazalete Blanco? Sobre Alexander Granco Arteaga. En el primero de los casos veremos retratada la muerte de Oscar Pérez. En el segundo caso, con el testimonio que escucharemos, la cuentadata de la abogada Tamara Suju, veremos retratada la muerte, el asesinato también del teniente Ronald Ojeda. Y en ambas circunstancias hay una sombra medular con el nombre y apellido Diosdado Cabello Rondón. Comencemos en la escucha de Alfredo Romero. Adelante. Hoy de ustedes, porque yo no voy a hablarles de justicia, porque justicia es una palabra muy compleja. Y la verdad es que les voy a decir que muy probablemente, y lo saben, el Estado aquí venezolano no se hace presente. Los representantes del Estado no se hacen presentes. Y muy probablemente ustedes tomen una decisión y ellos no la van a cumplir. Porque el sistema actual sigue siendo un sistema represivo, un régimen que detiene arbitrariamente personas, un régimen que ha asesinado personas. 134 personas fueron asesinadas solo en el año 2017 en las protestas, y luego Oscar Pérez. Esto es importante. ¿Pero qué le pedimos? Yo creo que un mensaje es fundamental. Si en Venezuela el sistema de justicia no funciona, y si en Venezuela no logramos que de alguna manera se refleje y se diga la verdad de lo que ha ocurrido, no tenemos la posibilidad de ninguna forma de transición democrática. Es por eso, amigas y amigos, que la recontramovida de mata en el sistema judicial, que en la víspera como estamos del nacimiento de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, se explica lo, a mi juicio, correcto, lo lógico del inicio de un tránsito, de un camino hacia la verdadera libertad. Si siguen en vigencia juristas, fiscales, jueces del terrorismo judicial, pues muy difícilmente vamos a tener una verdadera transición política. Ahora quiero que ustedes escuchen a la abogada Tamara Suju. Tamara Suju hace un recuento de la primera audiencia, donde se recogió el testimonio del capitán Ángelo Heredia, que hace unos cuantos años era por lo menos cada vez más cerca, más corto el plazo para entrevistarlo aquí mismo en la entrevista. Fue secuestrado en Cúcuta por las narcoguerrillas del Ejército de Liberación Nacional. Lo hirieron, lo entregaron a los esbirros de Venezuela bajo el mando de Alexander Granco Arteaga. Aquí tienen, vamos con el video directo de Tamara Suju. Oigamos con mucha atención. Adelante. Venezuela. Hoy quiero hablarles del caso Brazalete Blanco, ¿lo recuerdan? El caso Brazalete Blanco empezó, la apertura de juicio de este caso fue el pasado martes 11 de agosto, 2 años y 8 meses después de haber sido detenidos un grupo de civiles y militares y de haber sido anunciado por el alto responsable de crímenes de lesa humanidad, Tarek William Saad, quien junto a Nicolás El Reo, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Iván Hernández Dala y Alexander Granco Arteaga tramaron el montaje de este expediente para encarcelar a civiles y militares y acusar a personas que estábamos en el extranjero desde hace años denunciando los horrores de la tiranía. La juez de este caso es Alejandra Verónica Romero Castillo, tercera de primera instancia de delitos asociados al terrorismo, y el fiscal es Luis Dueñez Reyes, fiscal 67 con competencia nacional y al mismo tiempo director general contra delitos
delitos comunes a nivel nacional. No olvidemos aquel acto vergonzoso que ejecutó Vladimir Padrino en el patio del Ministerio de la Defensa con los jefes del SODI, el REDI y el alto mando el 23 de enero del 2024 en Fuerte Tiuna, donde todos los militares de este caso fueron degradados y expulsados de la Fuerza Armada junto con otros militares sin consejo de investigación ni condena, luego de haberlos hecho caminar esposados de pies y manos y encadenados por la cintura, obligándolos a desnudarse frente a todos los presentes para que se pusieran unos uniformes verde oliva oscuros estilo cubanos. El capitán Ángelo Heredia, en su declaración en esta audiencia del martes pasado, dijo, vía telemática desde el Rodeo 1, cómo el 13 de diciembre del 2023, estando en Cúcuta junto con el primer teniente Ronald Ojeda, hacían trabajo personal de inteligencia para comprobar los vínculos del ELN con el ejército venezolano y el tráfico de drogas. Y en ese momento fue interceptado por un grupo del ELN y él trató de huir y en esa huida fue alcanzado por un disparo en la pierna derecha a la altura de la tibia con fractura abierta del hueso que al día de hoy permanece sin atención médica. El jefe de ese grupo del ELN realizó una llamada de entrega de Ángelo al DGCIN en Venezuela, trasladándolo al estado Táchira por una trocha donde ya lo estaban esperando funcionarios del DGCIN. Fue llegado a Caracas vía aérea y trasladado a la sede del DGCIN en Boleíta, donde denunció que fue salvajemente torturado y golpeado por el coronel Alexander Gran Cuarteaga, el mayor Santiago Sánchez y el primer teniente Kerlergin Urbina Cabrera y otros funcionarios. Narró además cómo en medio de estas torturas y amenazas fue obligado a filmar un video frente al propio Alexander Gran Cuarteaga y aproximadamente 20 funcionarios, obligándolo a leer un libreto donde tuvo que mencionar como parte de esta trama a María Corina Machado, a Tamara Sujú, a Norbey Marín, a Sebastián Nevarráez, al general de división Tomás Martínez Macías y al teniente coronel Guillermo Enrique César Ciero. Ángelo contó que estuvo aislado en una celda de congeladores por 2 meses, con la herida abierta en la pierna, desnudo sobre una colchoneta y permaneció en desaparición forzada por más de 4 meses y dijo que nunca le permitieron una llamada de acceso a su abogado y que la acusación de ser él el articulador de la llamada Operación Brazalete Blanco era totalmente infundada. Se refirió importante al caso del primer teniente Ojeda, que logró escaparse cuando estaba junto con él en esa oportunidad a Chile, donde fue ubicado por el asesino Gran Cuarteaga y asesinado por él mismo y un grupo que comandaba en Chile posteriormente. Narró cómo fue llevado en silla de ruedas junto a otros compañeros militares al acto de degradación el 20 de enero del 2024 y cómo ha sido torturado y aislado en el Rodeo 1 por los directores coroneles Rincones Cervén, alias Tiburón, y el coronel Martínez Endesa, alias Pater. Ángelo dijo lo siguiente: pido perdón a los mencionados por mí bajo coacción y torturas, a la ingeniero María Corina Machado, a la doctora Tamara Sujú, entre otros, durante el video que me hicieron grabar, especialmente a mi general de división Martínez Macías, a su hijo, a mi teniente coronel Guillermo Enrique César Ciero, quienes no tienen nada que ver en esta falsa trama y que han sido privados de libertad y sufrido los más crueles tratos y violaciones. No debemos olvidar que bajo esta falsa acusación y forramiento de pruebas, los civiles y militares fueron incriminados, torturados, desaparecidos forzosamente, allanados sus hogares y retenidos sus bienes, por la DGCIN y por órdenes de Nicolás Maduro. Este día se hizo una lectura, el martes pasado, una lectura generalizada de los hechos, no por individual, como obliga el derecho penal a acusar a cada persona. Ahí tenían ustedes a la doctora Tamara Sujú. Luego se hace una pregunta: ¿cómo sigue pavoneándose en libertad Gran Cuarteaga? Aunque nosotros entendemos que esa libertad está condicionada con el mecate corto, igual que con el mecate corto está Tarek William Saab y otros más, ciertamente parece que con todas estas revelaciones que luego del 3 de enero son posibles, porque luego del 3 de enero son posibles estas audiencias, van a tener que conllevar, esperamos lo más pronto posible, al reventón lógico en el que la justicia alcance a los perpetradores y a los mandos, a los integrantes de la cadena de mando de los delitos de lesa humanidad y crímenes contra la humanidad. Ambos casos, repito,
tienen, y sobre el todo el del teniente Ronald Ojeda, a Diosdado Cabello, esperando por el agarrón de la justicia. Me voy a la pausa, amigas y amigos. Al regreso estaré hablando con Sergio Vergara, diputado de la Asamblea Nacional 2015, integrante de la Comisión para la Transición Política bajo la coordinación de la diputada Dinora Figuera. Ya venimos.